vamos, arrancamos nuestro solo periodismo en este miércoles con un tornillo. Frío, está frío, quédate, calentate acá hasta las 12. Hacemos compañía en la pantalla de Crónica HD. Y hoy, evidentemente, la noticia tuvo que ver con esto que dice nuestro graf, la vacuna de Alberto, que no era este el graf que habíamos puesto, ¿no? No, decidieron cambiar el graf, pero bueno, era Alberto de vacuna, habíamos puesto, no la vacuna de Alberto. A todos. A todos. Bueno, a ver, ¿cómo explicar esta historia sin perder amigos? Vamos a empezar así. Hace más o menos 2 semanas nosotros te anticipamos que esto iba a pasar, ¿te acordás? Te dijimos que Argentina estaba en una rosca para lograr que la vacuna contra el coronavirus, o por lo menos uno de los desarrollos, el que estaba más avanzado en términos de investigación, se produjese aquí en la Argentina. Incluso hasta nos animamos a contarte que había 2 países que podían cachar esa güey, que era uno de la Argentina y el otro era México. Alguna información manejábamos. ¿Por qué? Porque detrás de esto hay 2 cosas que no te tenés que olvidar. Detrás de todo lo que tiene que ver con la protección y la prevención de la enfermedad y con la protección de tu salud, hay 2 cosas que no te tenés que olvidar. Uno es la política y el otro son los negocios. Y justamente en la amalgama de política y negocios se logró finalmente este acuerdo, que tiene que ver claramente con algo que a vos te interesa y mucho, como nos interesa a todos los habitantes de esta humanidad, que este año nos corrió con la fusta, un bichito que ni siquiera sabíamos qué carajo era hasta fines del año pasado, principio de este año, y que empezó a asustarnos de a poco, en el verano, acá hacía calor, no le dábamos pelota, pero después nos empezamos a enterar que mataba, y mucho, y por eso era importante esto. Imagínate lo importante que es que hoy estaba medio planeta pendiente del anuncio que finalmente terminó haciendo el presidente promediando la tarde. Ahora, ¿qué hay detrás de todo este proceso? Lo primero que tenés que saber es que esto está en una fase avanzada del experimento que representa probar una vacuna, pero todavía no está 100% certificada. Con lo cual, es importante que sepas que lo que se está anunciando tiene que ver con un proceso que va a llevar todavía unos meses. Y esa cantidad de meses va a seguir siendo más o menos acorde a lo que te venimos diciendo que vamos a tener que hacer. ¿Te acuerdas la frase? Mientras no haya vacuna, espera que hay un boludo que me llama, mientras no haya vacuna, el único mecanismo para protegernos de esta mierda es mantenernos a distancia o aislados, de acuerdo a los niveles de peligrosidad o de circulación viral que haya. Pero claro, es importante que sepas que además de esto, cuando te hablamos de un medicamento, te estamos hablando de algo que está ligado íntimamente a un negocio monumental. Hoy lo dijo el presidente, hoy habló. Alberto dijo, aproximadamente esto va a tener un valor de $3 por dosis. Sí. En la humanidad, ¿cuántos hay? ¿2.500 millones? ¿Cuántos son? No, más de 7.000 millones de habitantes. Perdón, dije en la humanidad. Dije, en el mundo nuestro, digo. Sí, en el occidente, digamos. ¿Qué tendremos? ¿3.000 millones? Sí, más o menos 3.000. Bueno, después tenés que incorporar a todo lo demás. Son 3.000, 4.000, 5.000 millones de personas a $3 la dosis. Imagínate, si hay que inmunizar a todos, es un negocio enorme. Es un negocio enorme. Claro, nadie te lo va a explicar, seguramente, porque lo primero que hay que poner de manifiesto es la importancia que tiene para la Argentina y para la región latinoamericana que exista esta vacuna para prevenir una enfermedad que mató millones y seguramente va a seguir matando a lo largo de los próximos meses. Ahora, vamos a escuchar lo que decía el presidente hoy sobre no solo la vacuna, sino todo lo que gira en torno a la estrategia que decidió la Argentina seguir para prevenirnos de una enfermedad que sin vacuna se lleva a la gente puesta. Escuchá lo que decía el presidente. Yo vuelvo a llamar la atención de todos y de todas y vuelvo a pedirles, sabiendo que llevamos muchos días enfrentando la pandemia, que por favor entiendan el riesgo que estamos corriendo. Y que el riesgo es igual en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, no es distinto.
El Gran Buenos Aires tiene más casos porque tiene muchos más habitantes, simplemente. Pero el riesgo es exactamente el mismo. Por lo tanto, yo los convoco una vez más a la prudencia de cuidarse. Si cada uno de nosotros nos cuidamos, vamos a estar cuidando al otro. Claro, porque esto se da en el medio de la semana. ¿Te acordás que ayer te contábamos? Siempre tenemos una semana más tranquila en términos de anuncios. Y la otra es la que venimos con la fusta esperando el viernes, que generalmente es el día que elige el presidente junto con el trío cuarentena para notificarnos si vamos a seguir, de qué forma vamos a seguir. En ese contexto es que se da esta noticia, este anuncio tan importante, tan trascendental que hoy hizo el ministro de Salud junto con el presidente, porque en realidad la rosca fue de Ginés González García, vamos a decirlo, en quien el presidente depositó toda la confianza para llevar adelante este proceso y que seguramente, producto de su expertise, de sus conexiones con el universo de la salud pública y también de los medicamentos, lo que hizo fue articular una estrategia que llevó muchos meses, yo te diría que al menos 2 o 3 meses, que el Ministerio de Salud viene articulando para tratar de darle forma a esto que finalmente se cristaliza en este acuerdo. Ahora, en el medio hay que resolver qué hacemos con la sociedad argentina hasta que la vacuna esté. Y esa decisión depende en gran parte de lo que pase mañana y pasado, cuando el presidente finalmente formule este anuncio. Claro, hablan mucho. ¿Vas a poner lo de la vacuna o vas a poner lo de la oposición? ¿Vamos con la vacuna? Bueno, ¿qué decía hoy el presidente de la vacuna? Adelante, vamos. Yo quiero expresar mi satisfacción por esto, porque pone a la Argentina en un lugar de tranquilidad, básicamente, de poder contar con la vacuna en tiempo oportuno, cuando lo necesitemos, y en cantidad suficiente para poder cubrir la demanda que de forma más inmediata tenemos que cubrir. El precio de la vacuna se calcula que va a estar entre 3 y 4 dólares la dosis. Y eso sí es muy significativo para América Latina porque permite a todos nuestros países poder acceder a ella. Hay el laboratorio AstraZeneca, que es un laboratorio que tiene muchos años de radicación en Argentina, ha firmado un acuerdo con la Universidad de Oxford, todos ustedes lo saben, para el desarrollo de una vacuna candidata contra el COVID-19 y que se encuentra en la fase 3 de desarrollo. El laboratorio ha firmado un acuerdo con la Fundación Slim para producir entre 150 y 250 millones de vacunas destinadas a toda Latinoamérica, con excepción de Brasil, que van a estar disponibles para el primer semestre del año 2021. Este acuerdo lo que le permite a Latinoamérica y a Argentina particularmente es poder acceder entre 6 y 12 meses antes a la vacuna, tiempo en el que no hubiéramos podido haber accedido si no hubiéramos podido desarrollar este acuerdo. 150 millones son las dosis de sustancia para fabricar vacuna contra el coronavirus, lo cuenta Crónica en su portal web. Seguramente esto estará en la tapa mañana. Sí, en un ratito lo vamos a repasar cuando repasemos tanto la del BAE como la de Crónica. Ahora, insisto con este punto, me parece a mí central entender que detrás de esta historia hubo mucha rosca política. Habría que hacer un análisis y mirar quiénes son los actores de esta historia. Fíjate vos que aparece, por supuesto, el presidente mexicano, López Obrador, aparece el presidente argentino, pero también aparecen otros 2 actores. Uno es Carlos Slim, tal vez el empresario símbolo mexicano, ¿no? Si vos imaginás un empresario en México, lo imaginás a Slim. Sí, claramente. Yo no sé cómo hacemos acá en la Argentina, porque acá decís empresario y salen todos corriendo. El hombre más rico de Latinoamérica. Pero Slim es seguramente uno de los hombres más poderosos de Latinoamérica. Del otro lado, un personaje que no es tan conocido. Por lo menos no es tan conocido como lo es Slim en México y en Latinoamérica, que es Hugo Sigman, que mencionó el presidente hoy también en su discurso de presentación de la vacuna, y que es un personaje muy conocido en el mundo farmacéutico y en el mundo de los negocios.
Y además que está ligado de forma directa con nuestra actividad, porque es titular también de un sello editorial, que en una época editó libros, creo que los sigue editando, editó una revista donde me tocó trabajar en alguna oportunidad que se llamaba 3 Puntos, y produce películas. Es un bicho raro, Sigman, un hombre que viene con una historia, también política en sus espaldas, muy vinculado al Partido Comunista en algún momento, pero atención con esto, que empezó a crecer de la mano de algunos negocios, y vos fíjate lo que son las cosas, ¿no? Tuvieron que ver también con una forma de comunismo. Y no lo digo ni peyorativamente, ni despectivamente, al contrario, porque Hugo Sigman fue el primer representante que tuvieron los intereses cubanos ligados a la producción de medicamentos en la Argentina, con su firma, y creció mucho su laboratorio con eso, ¿eh? El laboratorio se llamaba ELEA, hoy no existe más, ahora se llama de otra forma la empresa de Sigman, pero en ese momento con las vacunas y los medicamentos cubanos, Hugo Sigman creció exponencialmente, y otra vez ahí, el negocio y la política detrás, y la rosca detrás. Bueno, estos son los actores de una película que todavía no se empezó a rodar y que tal vez hoy Alberto Fernández, como una parte integrante de la coproducción, que va a representar, porque acá están. A ver, repasemos. Sí. Los ingleses, sí, la Universidad Claramente. de Oxford es inglesa. Los suecos. Exactamente, AstraZeneca, el laboratorio. El laboratorio sueco, AstraZeneca. Sí. Por supuesto que uno entiende que detrás de los elementos constitutivos de la dupla que generó esta vacuna, también están los que van a ser compradores. Y entonces está el planeta completo. Sí. Y después tenés México y Argentina. ¿Por qué México y Argentina? ¿Qué hay detrás de la decisión de que Argentina y México hayan sido los elegidos para empezar a producir la vacuna que dicen va a ser la que salve a la humanidad? En el mismo día en el que Alberto Fernández le enviaba una carta, tan difundida esta mañana, ¿se acuerdan?, al presidente, al primer ruso, Vladimir Putin, felicitándolo por la vacuna que ayer anunciaba Putin. Y en la misma semana en la que los chinos cerraron un acuerdo con Brasil. Sí, señor, con Brasil. Llamativamente, ¿no? Mirá vos, los chinos con Brasil. Los chinos con Bolsonaro, los chinos. Sí. Pero no son comunistas. Bueno. Y los ingleses con nosotros. Qué raro esto, ¿no? Sí. ¿Sabés lo que lo une a todo esto? La guita. El negocio. El negocio, claramente. No estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo que sea una calamidad. Al contrario, ojalá nos salve la vida esta vacuna. Pero evidentemente, detrás de la salud está la política. Y también están los negocios. Y seguramente algo de lo... Dije negocios y automáticamente el productor linkeó y dijo Mauricio Macri. No, pará. Porque vamos a hablarte de la oposición. No, en realidad no te voy a hablar yo. Te va a hablar el presidente Alberto Fernández, que dijo esto. Yo le diría a los opositores que hablen con un opositor como el gobernador de Jujuy y que le pregunten a él qué le ha pasado. Y miren que el gobernador puso mucho esfuerzo para que no pase esto. Puso mucho esfuerzo. Y no todo depende del esfuerzo que cada uno de nosotros podamos hacer. Después que cada uno cargue con la responsabilidad que le quepa por convocar a este tipo de cosas. No está en discusión la libertad, está en discusión la salud. Acá ninguna libertad fue afectada. Estamos simplemente discutiendo el único modo que la ciencia nos proporciona para poder preservar nuestra salud frente a la pandemia. Eso es todo. Después que cada uno sea responsable y cargue con la responsabilidad que le quepa, la historia dirá la responsabilidad que le cupo a cada uno. Nosotros tenemos la tranquilidad de que siempre hemos pensado en la salud de la gente, que siempre hemos tratado de preservar la salud y la vida de la gente, y que estamos en un momento donde la responsabilidad está en manos de cada uno de nosotros. ¿Sabes que hay algo que no entiendo? ¿Por qué el presidente le salva la ropa cuando se refiere a la irresponsabilidad de la oposición a Gerardo Morales?
Ahí lo está viendo, está Fernando Estecha aquí con nosotros. En un ratito estamos hablando con él, repasando algunos de estos temas y seguramente otros que tienen que ver con lo que significa esta coyuntura política, económica y social que vive nuestro país. Pero insisto con esta pregunta, ¿por qué le salva la ropa a Gerardo Morales cuando se refiere a esa oposición que se tiene que hacer cargo de lo que hizo, de lo que dejó atrás? ¿No es Gerardo Morales una insignia de ese Cambiemos o de ese Juntos por el Cambio que nos dejó como nos dejó en diciembre pasado? Más allá de su condición de radical, porque hay muchos radicales que siguen siendo parte de Juntos por el Cambio hoy. ¿Por qué lo eximimos de esa responsabilidad si el propio Gerardo Morales, si sus propios adláteres judiciales fueron los mismos que admitieron que para ganar la elección Gerardo Morales la tuvo que meter presa a Milagros Sala, aún no teniendo pruebas para meterla presa? Y usted, presidente, dijo muchas veces que Milagros Sala era víctima de una injusticia. Sigue siéndolo, de manera sostenida. ¿Por qué? Yo me pregunto insistentemente, ¿por qué le salva la ropa a Gerardo Morales, que mantiene relaciones permanentes con el grupo económico que domina el noroeste argentino, el de la familia Blaquier, que hoy es responsable de no darle a los trabajadores de sus empresas las condiciones de seguridad necesarias para que no se mueran como moscas? Porque en Jujuy, usted lo sabe, presidente, ni hablar, Morales, la mayor parte de los que se están muriendo de coronavirus hoy y de los que se están contagiando son del departamento Ledesma. Y la mayor parte de ellos trabajan en el ingenio y en las dependencias de esta empresa que se lleva todo el dinero de nuestro querido noroeste argentino y sin embargo seguimos siendo amigos. ¿Qué va a ser? Antes de pasar a la charla con Fernando, una noticia de último momento, que seguramente ya la habrán escuchado en muchos lugares, pero que tiene que ver con Vicentín. ¿Quién se murió hoy? Se murió Sergio Nardelli, el CEO de Vicentín, el hombre que ustedes habrán visto en muchas fotos, ahí lo tenemos, el hombre que ahí está con Carlos Melcoñán, un reconocido economista. Es el que se murió, porque un día le pifiamos, pusimos uno a y Gustavo, que era su hermano. Claro. Se murió Sergio, que es el que negociaba, acá lo vemos en la foto.